Esta es la séptima entrega de la serie de videos relacionados a las curiosidades de Corazón Salvaje de 1993. En este video te platicaremos acerca del supuesto pleito entre Edith González y Erika Buenfil a causa de la disputa por el personaje de Mónica que ambas deseaban. Y también te diremos qué actor estuvo más cerca de ser Andrés Alcázar antes que Ariel López Padilla. Todo esto y mucho más te lo diremos a continuación. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Si hay una persona dentro de la historia de Corazón Salvaje de 1993 que inicialmente se muestra dulce, pero conforme avanza la historia se va convirtiendo lentamente en la antagonista madura. Esa persona es Catalina Montero, viuda de Altamira, siendo por tanto un personaje de suma importancia que debía de recaer en una actriz que representara fiel y convincentemente a este personaje. La producción tenía como primera opción para este personaje a la primera actriz Irma Lozano, quien venía desarrollando una extraordinaria carrera desempeñando importantes personajes de manera frecuente, habiendo sido muy habitual verla actuando en la pantalla chica. Sin embargo, finalmente el personaje recayó en la actriz Luz María Aguilar, con una amplia trayectoria en la actuación, especialmente en la llamada época de oro del cine mexicano y en la televisión, habiendo participado en series familiares y telenovelas. ¿Cómo no recordarla en la famosa serie cómica Hogar, Dulce Hogar? Mira, voy de acuerdo que sí le echa ojos a la del 3, porque está guapa, ¿verdad? Pero a la chimuela de los tomates, sí. Pero ahora que venga me las va a pagar. ¡Ay, claro, me las va a pagar, me las va a pagar! Cabe mencionar que Luz María Aguilar para la última década había tenido pocas participaciones en la televisión. Sin embargo, no fue óbice para que el productor José Rendón la incluyera en el elenco de Corazón Salvaje de 1993, siendo en esta producción su reaparición en las telenovelas. Pero dudo que tenga tanta suerte como tu hija. Es que no creo que haya otro como Andrés. Pero tampoco voy a permitir que tú vuelvas con ese hombre. ¿Por qué? Porque es un desdichado, Mónica. Y no es hombre para ti. La selección de la mayor parte de los estelares de Corazón Salvaje de 1993 no fueron la primera opción, ya que los elegidos finalmente se incorporaron a la producción luego de un exhaustivo casting. Sin embargo, hubo un caso particular que fue tratado de forma diferente. El personaje de Sofía Montiel, viuda de Alcázar, siempre desde que fue escrito estuvo pensado para Claudia Islas. Recordemos que la actriz ya anteriormente había sido dirigida por José Rendón, quien vio en ella sus virtudes y su amplia trayectoria en la televisión y en el cine. ¿Cómo pudo pasar? ¿Ves cómo está arrepentida? Y además se muere de ganas de volver a hacer su programa de radio. ¿Verdad, Clara? Ya para Corazón Salvaje en 1993 confió en Claudia Islas totalmente, dándole a ella el personaje de Sofía. Para José Rendón siempre mencionó y dijo que Claudia Islas nunca había sido valorada como actriz. Por Dios, Lo que Francisco. tú estás haciendo de mi hijo es un timorato. Mi hijo será un señor, no un patán disfrazado de caballero como tú. Sin lugar a dudas, la producción de Corazón Salvaje de 1993 tuvo el cuidado de contratar a los mejores profesionales en el afán de lograr los mejores resultados, que en efecto así fue, logrando con ello un alto rating de audiencia, tanto a nivel nacional en México como a nivel internacional. Los hermanos Avendaño se unieron a la producción de Corazón Salvaje de 1993, aportando cada uno lo suyo y lo mejor de sí mismo.
Nos referimos a Jorge y Alejandro Avendaño, siendo el primero el musicalizador y compositor de toda la música de la telenovela, desde la incidental hasta los temas interpretados. Mientras que Alejandro Avendaño dobló en Escenas Peligrosas a Ana Colchero en la escena de la caída del caballo de Aimé, la cual le produciría la muerte. El personaje de la condesa Mónica de Altamira Montero fue verdaderamente muy disputado. Muchas pelearon por hacerse del papel. Sin embargo, él mismo terminaría recayendo en una actriz que, al contrario, hizo casting para otro personaje. Y a pesar de que supuestamente dicha actriz no se caía bien con el productor José Rendón, terminaría siendo Mónica. Edith González inicialmente hizo casting para el papel de Aimé, mientras que Erika Buenfil lo hacía para el personaje de Mónica. En algún momento se corrió la voz de que se había producido un pleito entre Edith González y Erika Buenfil, sin embargo, esto nunca sucedió. Ambas hicieron juntas una escena para conseguir los papeles de Aimé y Mónica respectivamente. La escena era violenta y se tenían que empujar. Fue así, y no en los pasillos como se dijo que se enfrentaron. El disgusto de Erika vino después, cuando Edith fue elegida para hacer Mónica en lugar de Aimé. Es por ello que Ana Colchero entró finalmente al reparto, pues al quedarse Edith con el personaje de Mónica, Erika Buenfil rechazó el de Aimé. El personaje de Andrés Alcázar no estuvo exento de lucha. Estuvo muy disputado y no es para menos, tratándose de un papel sumamente importante en la historia de Corazón Salvaje de 1993. Alejandro Camacho fue el actor que más cerca anduvo de ser Andrés Alcázar, pero el actor pidió modificaciones al personaje y no pudieron complacerlo porque la historia y el personaje ya estaban definidos y escritos. Finalmente, el personaje recayó en el joven actor Ariel López Padilla, gracias a que el productor José Rendón hizo oídos sordos a una mala recomendación que le dieron del joven actor, al que calificaron de conflictivo. En un conversatorio pasados 29 años de haberse producido Corazón Salvaje, Ariel agradeció al productor José Rendón por haberlo incluido en esta producción, a pesar de que en su haber apenas había participado en 2 telenovelas, es decir, un joven sin mucha experiencia, pero con muchas ganas y entusiasmo para brindarse al máximo al mismo. Sin embargo, a pesar de ello, su actuación fue extraordinaria, dándolo todo al máximo en cada escena. Voy a devolverlo a cambio de un duelo. ¿Te vas a batir con él? Sí, y que nadie se atreva a impedirlo. Si hay un lugar en San Pedro en donde Juan del Diablo lo consideraba su espacio de descanso, de relajación y de socialización con sus amigos, ese lugar era la Taberna del Tuerto. Si todo sale bien, esta vez nos hacemos ricos. Siempre y cuando el amigo Gordillo no nos traicione. Inclusive era su lugar preferido cuando por alguna u otra razón se encontraba disgustado y molesto, ahogando sus penas con las chicas
que precisamente atendían en tan peculiar lugar. En tan solo 24 horas, los ambientadores de Televisa transformaron a un solitario sótano del Hotel Hacienda Vista Hermosa en una taberna de comienzos del siglo XX, la cual sería el refugio preferido de Juan del Diablo. El humo típico de la taberna se hizo quemando incienso y los resultados fueron sorprendentes. Generalmente se utiliza una máquina especial para hacer humo mediante hielo seco, pero en esta ocasión no fue posible trasladarla hasta la locación. Si llegaste hasta aquí, seguro te gustó este video. Te invitamos a continuar disfrutando de más contenido de Corazón Salvaje de 1993 y de otras producciones. Nos encontraremos en el próximo video.